Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar la definición del teorema del seno. Recordemos que un teorema es un enunciado matemático que puede ser demostrado. Las aplicaciones del teorema del seno pues están directamente relacionadas con la solución de triángulos, toda clase de triángulos. Son extensivas obviamente para aquellos triángulos que no son rectángulos. Cuando nosotros trabajamos triángulos rectángulos podemos acudir directamente a la aplicación de las razones trigonométricas. Seno, como la relación entre cateto opuesto e hipotenusa. Coseno, como la relación cociente entre cateto adyacente e hipotenusa. Y tangente, como la razón cociente entre cateto opuesto y cateto adyacente. Estas razones trigonométricas, como vemos al hablar de catetos y de hipotenusa, están relacionadas directamente con triángulos rectángulos. Aquí en el tablero tenemos un triángulo que no es rectángulo. Para esta clase de triángulos, pues tendríamos la aplicación directa del teorema del seno. Vamos entonces a hacer la deducción. Cuando nos referimos a solucionar un triángulo, estamos ideando, estamos pensando en que tenemos que ir a calcular tanto los lados como los ángulos. Eso es solucionar un triángulo. Consideramos entonces un triángulo cuyo vértice es A, B, C. Nos damos cuenta que por su simbología matemática, los vértices que hacen referencia directamente a los ángulos que están ubicados en cada vértice se simbolizan o se denotan por letras mayúsculas. Vértice A, ángulo A, vértice B, ángulo B y vértice C, ángulo C. También se ha preestablecido que el lado opuesto al vértice, al ángulo, se llame de la misma forma, pero en letra minúscula. Si aquí tenemos A mayúscula, aquí A minúscula. Si aquí tenemos el vértice B mayúscula, entonces el lado opuesto sería B minúscula. De la misma forma, C mayúscula y C minúscula. ¿Listo? Simbología de índole trigonométrico, geométrico y matemático. Para solucionar esto, entonces, recordemos y tracemos la altura de ese triángulo mostrado. La altura H. Como nos damos cuenta, al trazar la altura H, ese triángulo ABC ha quedado dividido en dos triángulos rectángulos. Como son triángulos rectángulos, podríamos acudir de una vez a recordar las razones trigonométricas. En este caso, y como vamos a hablar del teorema del seno y de su deducción, vamos a aplicar la razón trigonométrica seno a cada uno de esos dos triángulos. Entonces, partamos del triángulo del lado izquierdo. Si le aplico la razón trigonométrica seno a ese triángulo, diríamos seno de A. Recordamos que por definición seno está establecido como el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El cateto opuesto en este triángulo pequeño del lado izquierdo, el cateto opuesto es H, sobre la hipotenusa que vendría siendo C, ¿verdad? De la misma forma vamos a aplicar la razón trigonométrica seno a ese ángulo C, al triángulo obviamente que corresponde al lado derecho. Entonces diríamos seno de C, también por definición cateto opuesto sería H, sobre la hipotenusa que para ese triángulo es A. Como se observa en la gráfica, H es la altura del triángulo total ABC y también viene siendo la altura de esos dos triángulos y mejor de cada uno de esos dos triángulos que nos quedaron al trazarla, ¿verdad? Como H es exactamente la misma, voy a despejar H en ambos lados. Multiplico por C aquí, multiplico por C aquí. Cancelo C. ¿Y qué tenemos entonces? Nos quedaría que H es igual a C por el seno de A. Ya nos quedó la altura expresada en función del seno del ángulo establecido. Hago exactamente lo mismo. En este lado multiplico por A, simplifico.
Recuerden que cuando tenemos una igualdad, para poder despejar una variable, tengo que realizar la misma operación en ambos lados. Eso me genera equilibrio. Es una propiedad que permite despejar variables en una ecuación. ¿Listo? Aquí, por esa razón, tanto en el lado izquierdo del igual como en el lado derecho, multipliqué por A, de tal forma que A multiplicando y A dividiendo se puedan simplificar. Nos quedaría entonces que H es igual a por el seno de C. Como H, lo estábamos verificando, tiene exactamente el mismo valor porque es la altura del triángulo total ABC o la altura de cada uno de los dos triángulos rectángulos pequeños. Vamos a proceder a igualar estos dos valores en los que quedó expresado H. Aquí escribo claramente que voy a igualar. Por ende, entonces, ¿qué obtendríamos? Que C por el seno de A es igual a por el seno de C. ¿De acuerdo? De aquí vamos a dividir por la misma cantidad en ambos lados para que se conserve la igualdad. Matemáticamente es posible, ¿verdad? Entonces voy a dividir en ambos lados por seno de A, seno de C. Ya vamos a ver por qué. Seno de A, seno de C, seno de A, seno de C. De tal forma que podamos cancelar el seno de A con el seno de A en el lado izquierdo, lo que nos quedaría C sobre seno de C. Obviamente C como lado. Igual, en el lado derecho cancelamos seno de C con el seno de C. Nos quedaría A sobre el seno de A. Listo, ese es el teorema del seno, un enunciado matemático totalmente demostrable. Ahí lo que he hecho es el proceso deductivo que me permite llegar a él. En sí, ¿qué dice entonces o cómo puedo entender yo el teorema del seno? El cociente entre el lado y su correspondiente seno del ángulo opuesto, ¿cierto? Aquí C con el ángulo C siempre va a ser una constante. ¿Qué quiere decir? Que si yo divido C como lado entre el seno de C, que es su ángulo correspondiente, voy a obtener una cantidad numérica. Estamos hablando de números. Por decir algo, si obtengo 40, ese 40, que es un número aparente que en este momento estoy idealizando, pues va a ser el mismo resultado que voy a obtener al dividir A sobre seno de A. ¿De acuerdo? Siempre, cada uno de estos cocientes va a tener el mismo resultado que la misma razón como cociente establecida para el lado y el seno correspondiente del ángulo. Bueno, espero que haya sido claro. Nos vemos en otra ocasión con una aplicación pues ya numérica. Muchísimas gracias.